Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 8 minutos del día 22 de junio del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con tu permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 proyectos correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y a 2 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señor magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, señor presidente. Por favor, licenciado Juan Antonio Macías Pérez, secretario coordinador de la ponencia, a mi cargo, de cuenta de los proyectos que hoy traemos a la consideración de este. Promovido por Juan José Corrales Gómez, quien se ostenta como representante de la Asociación Civil Fuerza Migrante, en contra del acuerdo CG-IEC/264/2021, en el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dio respuesta a una consulta formulada por el actor y determinó que no era posible incorporar la figura de diputados migrantes a través de acciones afirmativas. En el proyecto se propone revocar el acuerdo impugnado en razón a que el Consejo General sí cuenta con facultades para emitir acciones afirmativas en la materia objeto de la consulta, sin que ello pueda implicar un exceso en su facultad reglamentaria. Lo anterior, pues, tiene la atribución de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la ley electoral local, por lo que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de los órganos constitucionales autónomos, no existe razón constitucional para afirmar que ante la ausencia de una ley no sea dable que el Instituto Electoral emita una regulación de carácter general, siempre y cuando sea exclusivamente para el cumplimiento de su función reguladora en el ámbito de su competencia. En tal sentido, está facultado para implementar directrices con el propósito de hacer efectivos diversos principios constitucionales mediante el establecimiento de criterios interpretativos que potencialicen los derechos fundamentales de las personas migrantes en el extranjero, a efecto de que estos se proyecten como auténticos mandatos de optimización, sin que ello vulnere los principios de jerarquía normativa y reserva de ley, pues basta con que existan situaciones objetivas que justifiquen una medida a favor de grupos o colectivos que están en una situación de desventaja o subrepresentación para implementarlas y eliminar la brecha de desigualdad que prevalezca entre los grupos sociales. De ahí que sea jurídicamente válido sostener que el Instituto Electoral puede desplegar su facultad reglamentaria con el objeto de optimizar sus funciones constitucional y legalmente asignadas como órgano encargado de organizar las elecciones, así como de mejorar el ejercicio de derechos políticos de la comunidad migrante en el caso de que se compruebe la viabilidad de la emisión de la medida afirmativa solicitada. Por otra parte, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-45/2021, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Revolucionario Institucional por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, atribuidos de manera directa a Eduardo Maldonado García y al Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se analizaron los medios de prueba aportados por la parte denunciante, así como los recabados por la Autoridad Administrativa Electoral, de los cuales no fue posible desprender la acreditación de los hechos denunciados, consistentes en la presunta donación de zapatos a las comunidades rurales y cabecera municipal de San Felipe, Guanajuato, ni la utilización de recursos públicos para su entrega.
Por lo anterior es que se propone declarar no acreditados los hechos materia de la queja y con ello las faltas electorales denunciadas. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta. Bueno, yo aquí sí me permitiría hacer algún pronunciamiento respecto al JPDC 211 de este año, sobre las cuestiones relativas a los aspectos de la asociación en defensa de los migrantes. Creo que estoy de acuerdo con el proyecto, pero sí consideraría el punto específico relativo al aspecto, al punto petitorio que hicieron los promoventes, en el sentido de que el Congreso del Estado, dar vista al Congreso del Estado, efecto de que ellos pudieran en un momento dado legislar. Obviamente en el proyecto se establece como incongruente y contradictorio la solicitud que hicieron los peticionarios, y en ese sentido yo consideraría que sí habría motivo para que el Congreso del Estado en un momento determinado se pudiera vincular y solamente para el efecto de que realice el análisis del tema y los trabajos necesarios que le conduzcan a tomar la decisión que corresponda respecto a si se legisla o no en relación a las diputaciones migrantes que reclaman los actores. Desde mi punto de vista, creo que eso no resultaría incongruente ni contradictorio con lo peticionado por los actores. Entonces, ahí en ese sentido, me permitiría, una vez que se está planteando el proyecto en esos términos, anunciar un voto concurrente de acuerdo al artículo 19 en sus fracciones 10ª y 11ª de nuestro reglamento interior del tribunal, solamente para esos efectos, para en un momento dado la ampliación, o al menos ese sería mi punto de vista, la ampliación de los efectos de la sentencia para vincular al Congreso del Estado, no para que legisle, sino para que realice los trabajos necesarios y en su caso el Congreso del Estado aunque de naturaleza diferente, tenía que ver con pueblos originarios. Yo ahí el voto particular en el sentido porque no se había vinculado al Congreso, no se le había dado vista, pero a final de cuentas, una vez que se pronunció la Sala Regional Monterrey, dijo que realmente no había necesidad de ello cuando el Congreso del Estado es su labor cotidiana legislar, y en ese sentido no habría por qué darle vista. Entonces, en ese sentido, creo que no impacta lo que yo generé como voto particular en ese asunto, JPS 55 y su acumulado 56, y es por lo que yo me permitiría hacer ese voto concurrente en los términos que lo planteo. Lo anuncio desde este momento y ya dentro del término de 24 horas lo presentaré. Eso sería mi intervención. No sé si alguien más quiera intervenir o quiera hacer uso de la voz. Adelante, magistrada. Gracias, señor presidente. Con el debido respeto, magistrado, me sostengo en el planteamiento que formulé en el proyecto, ya que considero que no existen razones para vincular o dar vista al Congreso del Estado, al no existir las mismas condiciones que han imperado en otros asuntos, como en el tema de las acciones afirmativas indígenas, donde claramente había la omisión legislativa, además de que sería incongruente y contradictorio con lo que el propio impugnante expresó en su agravio, ya que él dejó clara su pretensión de que el Instituto Electoral implemente una acción afirmativa en la que considere a las y los mexicanos que residen en el extranjero para que tengan acceso efectivo a las diputaciones locales del Congreso del Estado y no una modificación en la ley, que de suyo en la ley local pues ya existen las condiciones, incluso se les da el privilegio de que tengan una menor temporalidad de residencia en el estado, que es el equivalente a 6 meses. ¿Es cuánto?
Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, voy a solicitar al secretario general que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con los proyectos, salvo el voto concurrente en la JPDC 211, que fue parte de la cuenta, secretario general. Sí, gracias, magistrado. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente, salvo el voto concurrente respecto al juicio para la protección de los derechos político-electoral del ciudadano, TEC-GPDC-211/2021, en la cual solicita que se vincule al Congreso del Estado para que haga las acciones correspondientes. Gracias, secretario general. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPC-211/2021 se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGY-264/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en términos de lo señalado en el punto 3.3 de esta resolución. Segundo, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los términos del apartado 4 de este fallo. Respecto al procedimiento especial sancionador T-PES-45/2021 se resuelve único. Se declara no acreditados los hechos materia de queja y con ello las faltas electorales denunciadas. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, presidente. Buenas tardes. Solamente para solicitar a la secretaria coordinadora de la ponencia a mi cargo de cuenta con el proyecto de resolución que traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-58/2021, denunciado por el Partido Acción Nacional en contra de Mauricio Trejo Pureco, en su entonces calidad de candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, y del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta violación a la norma electoral en materia de propaganda político-electoral sustanciado por el Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Allende del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone declarar no acreditados los hechos que dieron origen a la denuncia y, en consecuencia, tampoco las conductas imputadas y con ello las faltas atribuidas al denunciado, así como lo relativo al partido político en cuanto a la culpa en la vigilancia. Lo anterior es así, pues aun cuando la denuncia se originó por la presunta colocación de una manta en un lugar prohibido, una vez que la oficialía electoral se constituyó en el domicilio de los hechos, fue posible corroborar que no existía tal propaganda política, por lo que al ser esta prueba idónea para robustecer la conducta denunciada por el Partido Acción Nacional y que éste fue omiso en aportar mayores elementos de convicción para acreditar su dicho, faltando con ello a la carga de la prueba que al efecto le impone el artículo 371 bis, fracción cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se propone declarar no acreditados los hechos denunciados y por consecuencia como inexistentes las faltas atribuidas. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración el proyecto de la cuenta. Como no hay intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabo la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Azola Silva. Con el proyecto. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionado TER-PES-58/2021 se resuelve único. Se declaran no acreditados los hechos que dieron origen a la denuncia y en consecuencia inexistentes las violaciones atribuidas a Mauricio Trejo Pureco consistentes en la colocación de propaganda político-electoral en lugares no permitidos por la normatividad y al Partido Revolucionario Institucional por la culpa en la vigilancia, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública,
siendo las 12 horas con 23 minutos del día 22 de junio del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buena tarde.